Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este viernes 10 de octubre y hoy tenemos con nosotros al Padre Javier Luzón Peña. Muchísimas gracias, Padre, por estar con nosotros hoy y hoy vamos a tratar un tema que me encanta, el castillo interior de Santa Teresa de Ávila. Para las que no sepan, les va a encantar, es porque Santa Teresa de Ávila llegó a una oración muy profunda y a estar muy cerca de Dios. Y bueno, le damos la bienvenida al Padre. Padre, muchas gracias por estar aquí y el Padre va a hacer la oración inicial. Adelante, Padre, gracias. Un gusto de estar acompañándoles y sí, nos encomendamos al Espíritu Santo porque estas cosas que son del Espíritu, como no nos ayude Él, pues no conectaremos. San Pablo decía que el hombre animal y somos, no percipitea, no percibe esas cosas, pues un spiritus Dei, que no son del Espíritu de Dios, le parecen tonterías. Entonces, por eso es tan importante cuando hablamos de cosas espirituales, encomendarnos al Espíritu Santo, ¿no? Y es lo que hacemos ahora. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos Amén. encomendamos a la Virgen Santísima, a San José, le pedimos a San Miguel que proteja esta grabación de interferencias de satanistas y a San Gabriel que se encargue del aspecto de las comunicaciones. Pues sí, le pedimos, le encomendamos también a Santa Teresa de Jesús. Como saben, estamos el día 1 de octubre, fue el día de Santa Teresita, otra carmelita, murió hace 150 años, otra carmelita a la que también el Papa la hizo doctora de la Iglesia. Y le hizo doctora de la Iglesia por su contribución, y murió a los 24 años, su contribución a la espiritualidad, haciéndonos ver que ante Dios somos como un bebé, como un niño pequeño, tenemos que saber reconocerlo, vivir así, porque eso es lo que va a hacer que nos pongamos en la posición adecuada para poder vivir como hijos de Dios. Jesús se lo dijo a Nicodemo: si no renacéis en el Espíritu, no podréis tener entrada en el reino de Dios, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es muy importante. Pero antes de ser doctora de la Iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús y del Santo Rostro, también hay otra doctora carmelita. Es muy bonito como la orden carmelitana ha dado a la Iglesia esas santas doctoras. Santa Teresita, Santa Teresa del Santo Rostro, Santa Teresa de la Cruz y del Santo Rostro, que es Teresa de Edstein, Teresa Benedicta de la Cruz, Teresa Benedicta de la Cruz. Entonces, pues esta también es, no, la que es del Santo Rostro es Teresita del Niño Jesús. Entonces, Teresa Benedicta de la Cruz también es, y ella lo que me enseñó fue la ciencia de la cruz. En cambio, Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, pues es una mujer que vive entre 1515 y 1582, que fue una mística muy importante, que tuvo una primera etapa de su vida que era más superficial, más frívola, hasta que se produce su conversión y estando ya en el Carmelo, y entonces es cuando emprende la reforma que era tan importante pues estamos en los tiempos de Trento, la reforma que necesitaba la Iglesia, que estaba bajo mínimos en todos los órdenes, en el tema de la administración de los bienes eclesiásticos, en el tema del matrimonio, donde había, como no se inscribía, pues había gente que tenía un matrimonio en Tierra Santa, otro en Venecia y otro aquí en España, ¿no? Y como eso, pues hasta ya pusieron
la necesidad de hacerlo ante párroco y dos testigos, y tal. La formación del clero, pues que era muy elemental, los curas no predicaban, porque los curas seculares los que predicaban eran los frailes. Entonces, pues se pasa a formar bien, se instituyen los seminarios para que tengan una preparación sólida desde jóvenes, aquellos que tengan vocación al sacerdocio, muchas cosas, que la obligación del obispo de dejarse de politiquear y la obligación de vivir en su diócesis, la obligación de los párrocos de vivir en su parroquia. O sea, fíjense los decretos de Trento, que si en el orden doctrinal pues fueron fantásticos, en el orden práctico pues mostraban que la situación de la Iglesia era que necesitaba una reforma muy importante. Bueno, pues estos grandes santos, por ejemplo, el que celebramos hoy, Santo Tomás de Villanueva, obispo, pues Agustino Ermita, pues que aceptó el episcopado por obediencia, porque no quería, no le motivaba esa vida, y que vivió una vida de caridad impresionante hasta el punto de entregar todos sus bienes a los pobres, incluida su propia cama. También se la dio a los necesitados. Bueno, pues es otro de los grandes reformadores. San Juan de Ávila, San Carlos Borromeo, en Italia. O sea, fueron personajes de mucha categoría. Entonces, uno de estos personajes es Teresa de Jesús. Y una de las obras, tiene una autobiografía preciosa, pues una de sus obras importantes es la del castillo interior, también llamada Las Moradas. Las Moradas. Es un texto que no solo ha marcado la historia del pensamiento cristiano, sino que también sigue siendo fuente de inspiración para quienes buscan pues una vida espiritual profunda. Entonces, todo esto tiene un contexto, como ya he dicho, la de la reforma del Carmelo. Lo escribe en el año, este libro lo escribe a los 62 años, por obediencia, y lo escribe en unas pocas semanas. Solo en unas semanas se lo manda el director espiritual y escribe El Castillo Interior, y es, ya digo, una obra clave de la mística cristiana, pero que está escrito en un estilo sencillo, aunque muy profundo, pero muy accesible, con un castellano, el castellano que ya tenía, que es un castellano elegantísimo, pero un castellano de otra época. ¿Por qué lo llama Las Moradas o el Castillo Interior? Porque ella imagina el alma como un castillo de cristal, de diamante, un cristal muy claro, que tiene muchas moradas. Hay muchos aposentos, como nos dijo Jesucristo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y en el centro de ese castillo habita Dios. En el fondo es una manera de decir que el alma, que es el lugar, el castillo interior, el lugar donde Dios quiere habitar, tiene que ser el centro de ese castillo, el centro de esas moradas, que son distintas situaciones interiores que nos vamos a encontrar si buscamos el camino de la santidad, vivir una vida espiritual auténtica, pues eso nos va a llevar al centro de esas moradas, que es Dios, como una peregrinación, que hay que atravesar distintas etapas del alma. Por eso tiene este interés que una mujer pues, que ha ido recorriendo esas etapas pues bueno, en concreto las suyas, las que han sido suyas, pero que ella ve en común, por lo que va tratando la gente, que son algo pues muy importantes, son fases, son etapas, son momentos, situaciones por las que podemos ir atravesando y que tiene que saber reconocer el alma. Las moradas se corresponden muy bien con este libro que escribió el cardenal Garrigou Lagrange muchos años después, que
hablaba de las 3 edades de la vida interior, en que pues hablaba de que hay como 3 etapas, 3 edades, una etapa, una edad de juventud que es más imperfecta, que es la vía purgativa, una edad donde ya hay una mayor madurez, donde ya hay más luces, el Señor va derramando sus luces en el alma, que vaya entendiendo las cosas de Dios, que vaya saboreando las cosas de Dios, es la vía iluminativa, la iluminación, y en tercer lugar, la vía unitiva, donde prevalece el amor. Garrigou Lagrange explica que no es que primero estemos en unas y en las otras, en cada una de ellas se dan las demás, aunque en cada etapa prevalece uno de esos 3 aspectos. Al principio, la purificación, en la medida en que uno va creciendo, ya no te cuesta, por así decirlo, el ofrecer el sacrificio de cada día, la cruz de cada día al amado, porque estás, y además le entiendes el sentido, ya te vas aclarando, vas viviéndolo de una manera más serena, ¿no? Y en toda etapa, también en la purificación, se da el amor y hay luces. Pero luego, pues en la etapa de luz, pues también se da el amor y también hay que seguir purificándose. Y en la etapa de unitiva, de unión mística, pues también hay que seguir purificándose y hay que seguir avanzando en el conocimiento de Dios. O sea, que no es que... Pero son como 3 dimensiones de la vida interior que en cada momento, según la madurez de nuestra vida espiritual, se siente, prevalece una de esas 3 dimensiones. Pues algo semejante vamos a ver en estas 7 moradas que describe las 7 moradas del castillo interior que explica Teresa de Jesús. Las moradas primeras es la morada de la conversión. Dice, se accede a su puerta por medio de la oración. Esto es importantísimo. Si no hay hábito de oración, ponerse al alcance del Señor, el Señor nos puede convertir, no nos puede purificar, ¿no? Solo las almas en estado de gracia pueden acceder a ella. Es decir, una persona que no vive habitualmente en gracia de Dios, que se olvide, porque la vida espiritual es vivir en el Espíritu Santo. Es lo que dijo Jesús, que en estos tiempos de la gran tribulación, lo importante es mantenerse con las lámparas encendidas. Estar con, ¿qué es lo que da la luz a la lámpara? El aceite, el Espíritu Santo. Entonces, estar con el Espíritu en el alma. Solo estando en gracia, dice Teresa, se puede acceder a esta etapa de la conversión, que lo que va requiriendo es liberarse, purificarse de los pecados. Y el demonio acecha desde el exterior del castillo con sus instrumentos, que son los pecados, que representan distintas fieras o bestias que tratan de la bestia de la soberbia, de la avaricia, de la lujuria, de la gula, de la ira, de la envidia, de la pereza, de la tristeza, del desaliento. Son distintas fieras que tratan de perturbar ese castillo interior. Entonces el alma empieza a despertar, pero todavía sigue, está bastante, todavía tiene apegamientos, ataduras a lo mundano. Entonces es una etapa en que se experimenta especialmente la lucha con las tentaciones, con las distracciones en la oración, en la celebración de los sacramentos, con la superficialidad, el miedo, la resistencia a profundizar, ¿no? Es la etapa del comienzo del camino espiritual, una etapa que está llena de confusión, de ruido interior, porque hay la batalla, pues lógicamente, pues hace ruido, ¿no? Hay cruce de espadas y pone un ejemplo, Teresa, cuando dice, es como quien entra en un castillo abandonado lleno de polvo. Hay belleza, pero todavía no se ve claramente la belleza que hay. Y hay que poner mucho empeño para irlo haciendo habitable, para ir quitando toda esa
podredumbre, esa es la etapa de la conversión, donde está la alegría de mirar hacia Dios, de dejar el pecado, pero donde todavía el alma experimenta el lastre que todavía le lastra mucho, le impide pues el subir más alto, ¿no? Y si no subes alto, pues te puede pillar la fiera, ¿no? El otro día veía un vídeo que me mandaron por YouTube en que iba una leona con su cría corriendo, las dos, la leona y su cría, y de pronto una rapaz grande, no sé si era un águila o qué, pues agarra a la cría y se la levanta. Pero al no haberla levantado suficientemente, la leona siguió corriendo, se puso justo debajo, pegó un salto inmenso, agarró con las zarpas delanteras a su cría, y como la rapaz no la soltaba, cayeron la cría y la rapaz, que estaba. Y entonces al caer al suelo, la leona le dio un zarpazo y le mordió la cara, le mordió el pico, le mordió la cabeza y la mató. Y ya siguieron corriendo la leona con la rapaz en sus fauces y si no subimos bastante, estamos muy vulnerables a que el enemigo te pueda trincar de nuevo, te pueda pillar. Es lo propio, la vulnerabilidad propia de la primera morada. Las primeras moradas. Luego están las moradas segundas, que se podría titular el deseo de Dios. El deseo de Dios. Teresa considera estas moradas como de menos peligro que la morada primera, pero de más trabajo, porque las almas, aunque puedan caer en pecado, están más cerca del Señor, oyen mejor su llamada, hay más luces. Entonces, tiene menos peligro al estar. Cuanto más cerca de Dios estás, más entiendes el sentido del sacrificio que comporta vivir una vida cristiana y oyes mejor, te sientes más atrevida, entiendes mejor, te estás más convencido, pero supone más trabajo, porque al estar más cerca de Dios, Dios te habla con más claridad y es más exigente. Lo que pasa es que es como una persona que se está entrenando en un deporte. Si tú no estás entrenado, como las primeras moradas, pues el correr 1 kilómetro, aunque sea despacio, llegas muerto. Cuando estás entrenado, es que ni te enteras. Cada vez consigues hacer cosas más duras con cada vez menor esfuerzo. Es lo que pasa en las segundas moradas, ¿no? Entonces, pues el alma escucha la llamada divina con más claridad, empieza a orar con más constancia. Todavía hay dudas, todavía hay dificultades, pero va creciendo el deseo de cambio interior, de crecer en el amor al Señor. Ya no es una etapa en la que no se trata de cumplir unas obligaciones, como unas normas, como una regla. Un religioso pues se te tiene que someter a una regla, y entonces pues tiene que cumplir y no necesariamente tiene por qué salirle espontáneamente. En cambio, en estas segundas moradas, la segunda morada, la del deseo de Dios, pues lo que se desea es amar de verdad. Es amar de verdad. Entonces, esto es muy bonito, ¿no? Y pasemos a las moradas terceras. La vida virtuosa. El alma va ganando en confianza en Dios. Y si no retrocede, ve que va por el buen camino. Y eso le crea una gran paz, una gran seguridad de saber que va en el camino correcto. Va con humildad, confiada en la misericordia divina, apartada del mundo,
y teniendo muy claro que en quien hay que confiar es en el Señor. La vida virtuosa, virtud, viene de vis, fuerza, es crecer en esa energía interior de la vida divina. Entonces, pues el alma no solo va teniendo más luces, no solo no hace las cosas por cumplir, sino por amor, sino que empieza a tener una rectitud, una vida de oración, de obras buenas, aunque todavía tiene el peligro, el lastre de la autosuficiencia, de pensar que puede sola, en lugar de darse cuenta que solamente puede en el Señor que nos conforta. Por eso, en estas moradas de la vida virtuosa, existe el peligro del estancamiento espiritual, por exceso de protagonismo, por exceso de seguridad, por exceso de voluntarismo. En la teología espiritual clásica se distinguen los dones, los carismas y las virtudes cristianas. Los carismas son unos regalos que Dios da a cada alma para cumplir la misión que le ha confiado. El tener ese carisma no significa santidad, significa que tienes una mayor aptitud para determinadas cosas. El don de profecía no significa que sea santo el profeta, pero recibe esa palabra de Dios para advertir a otros de lo que les conviene y lo que no les conviene. Luego están las virtudes, en las que se destaca sobre todo el esfuerzo personal. Se ve la vida santa desde la perspectiva del esfuerzo que tiene que poner el interesado en crecer en el amor de Dios. Y luego se habla de los dones del Espíritu Santo, que es ver la vida de santidad, la vida de Dios, la vida divina, la vida espiritual, desde la perspectiva de los dones que Dios da, no de la respuesta humana, que sería la virtud, sino entonces en estas terceras moradas de la vida virtuosa se va creciendo en virtud, no se va ejercitando en rectitud, en oración, en obras buenas, con humildad, confiando en la misericordia divina, pero siempre existe uno de los problemas que hay que tener presente y que cuando se trata de aconsejar a otros, hacérselo notar, que cabe el peligro de la soberbia espiritual, del voluntarismo, del querer hacerlo todo uno. Y claro, pues, entonces Santa Teresa decía, no hay que confiar solo en nuestras fuerzas. Dios es el que transforma. Es indudable que, como explicaba Hans Ur von Balthasar en su Teodramática, pues él explicaba que lo importante es el don de Dios, pero que el ser humano, el amado, la esposa, Dios es el esposo, la esposa que somos nosotros, tiene que recibir al amado, tiene que poner de su parte. Esto es algo que resalta en las terceras moradas. Pero sin olvidar que lo importante no es lo que hacemos nosotros, sino el dejar hacer a Dios en nosotros. Cuando el ángel Gabriel anuncia a María su misión, María no pregunta, ¿qué tengo que hacer? No, dice, ¿cómo va a ser hecho esto? Porque yo no conozco varón. Y cuando el ángel le explica, dice, aquí está la sierva de Dios, del Señor. Sea hecho en mí según tu palabra. Ser cristiano, sobre todo, es dejar hacer a Dios, es dejar a Dios ser Dios en nuestra vida, ser el primero, ser el protagonista, aunque sin excluir que hay esa correspondencia, esa respuesta, ese poner de nuestra parte. Pero un poner de nuestra parte desde la humildad, desde la confianza en la misericordia divina.
Dios es quien nos va a transformar. Y esto es algo que se va aprendiendo, que en estas terceras moradas uno descubre que se le mete el voluntarismo, el pelagianismo, como decía Francisco en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. ¿Cuáles son los dos peligros principales de la vida espiritual? El gnosticismo, convertir la religión en una teoría, como los escribas, que decían y no hacían, o convertir el crecimiento espiritual en un voluntarismo, donde no se cuenta con la gracia del Espíritu Santo, donde uno se cree que uno solo va a poder. Entonces uno se pega una bofetada tremenda. Estas son las moradas terceras. Las moradas cuartas se pasa, por así decirlo, a ese, si hablábamos antes de la vía purgativa, iluminativa y unitiva, en las moradas cuartas empieza a saborearse la vía unitiva, la unión mística con Dios. Se empiezan las primeras experiencias de oración sobrenatural, de oración de recogimiento, de quietud. Una oración en la que lo necesario no es pensar mucho, sino amar mucho. Es un momento en que esas almas, eso se nota enseguida, ¿no? Cuando empiezan a, pues eso, a ver que es el Señor el que las lleva. Y empiezan a ver, pues a experimentar cómo nos quiere Jesucristo. Y son momentos, pues de una especial ternura. Es decir, son momentos que no significa sensiblería, porque pueden ir acompañadas de unos sufrimientos muy grandes, pero donde ese experimentar la presencia del amado empieza a ser muy notable. Esas cuartas moradas empiezan esos momentos y ese experimentar pues el don de Dios, experimentar la pasión del Señor, que él a veces nos hace participar en su pasión y uno lo entiende y ve que está, pues a lo mejor participando en los sufrimientos de la corona de espinas o de la llaga de la mano izquierda Claro, son unas moradas de experimentar, que se empieza a experimentar. Que la vida cristiana no es solamente pues, una luz, ver, objetivar, pero que Dios está como fuera, aunque lo estás viendo. No, no, es que empiezas a experimentar la unión, el abrazo divino, ¿no? Es muy bonito. Estos días, el otro día, leímos al profeta Habacuc en la primera lectura. Y Habacuc, que significa abrazo, pues el capítulo primero es la primera morada. Quejarse, estar con la batalla, la lucha, Señor, estoy hasta las narices de estos sufrimientos, de ver que los malos triunfan, que yo estoy aquí fracasando, que no sé cuánto. Capítulo segundo, ya es pasar a otras moradas. El Señor le dice, escribe que el malvado va a acabar fatal, mientras que el justo vive de la fe. Y capítulo tercero, empieza el profeta Habacuc, que como su propio nombre indica, se abraza a la voluntad de Dios y empieza a decir, acaba el capítulo tercero, diciendo, aunque los montes se tambaleen, aunque los frutales dejen de dar fruto, aunque las ovejas no tengan terneros, aunque dejen de dar leche, aunque las vacas pues y los prados, yo me abrazaré al Señor y no me apartaré de él. Es el abrazo, es el amor, es la aceptación de la voluntad de Dios. Entonces,
en estas cuartas moradas el alma ya no se esfuerza tanto. Y no se esfuerza tanto no porque no tenga que hacer esfuerzos, sino porque al estar más entrenada le cuestan menos esos esfuerzos. No hay que olvidarlo. Hay gente que se imagina, cuando está en las primeras moradas, se imaginan que la vida espiritual es cada vez un esfuerzo más denodado, el más difícil todavía. No, es justamente al revés. Es hacer cosas cada vez más difíciles de una manera cada vez más fácil. Porque el amor crece. Al crecer el amor, al crecer la fuerza interior, pues uno va haciendo cosas que cuando estaba en las primeras moradas le parecían que era insoportable y que ahora lo hace con el dedo meñique. Y además sin echarle cuenta. O sea, gozando de poder contribuir al reino de Dios, de poder completar, como dice San Pablo, con el propio sufrimiento, lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. El alma ya no se esfuerza tanto, porque ya tiene más fuerza. Dios aumenta su papel en el alma y comienza Dios a actuar más directamente. Es como uno empieza a sentir como si quien llevara el timón de su alma, de su vida, de su lucha por la santidad, de su deseo de servir a las almas que le rodean, de ayudarles, de agradar a Dios por encima de todo. Como si quien llevara el timón no fuera uno, que tiene que ir el timonel siempre tiene que hacer un esfuerzo ímprobo, porque es como un volante de un coche que no tiene la dirección asistida. Y que eso es, vamos, como ir tal de conducir un camión de estos sin dirección asistida y tal, mientras que cuando está asistida lo haces con el dedo meñique. Pero aquí pues está Dios toma el timón. Le han puesto la dirección asistida a la propia lucha. Y entonces es una morada en la que se experimenta la paz interior, una paz profunda. Y ojo, que se puede estar en esas moradas con unos sufrimientos físicos, con unos sufrimientos alrededor, interiores, pero uno está con una paz muy grande, con una felicidad muy grande, experimentando el amor de Dios y teniendo muy claro el sentido del propio sufrimiento. Vayamos a las quintas moradas. Hemos dicho que en las moradas cuartas, que es como el Ecuador, comienza la vida mística. Aquí pues se produce una unión más profunda en las quintas moradas. El alma y Dios empiezan a unirse más íntimamente de forma incipiente. Se vive la oración de unión. Ya no solo es buscar a Dios, sino dejarse poseer por Él. El alma rendida de amor no quiere tener ya voluntad propia, sino la voluntad de Dios. Decía San Pablo, no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Es la morada quinta. Teresa habla de esa mariposita, símbolo del alma, o sea, una mariposa, ¿no?, que se transforma, símbolo del alma que se transforma en Dios. Es una etapa de gran dulzura, pero también de gran purificación, porque obviamente esa oración de unión, ese dejar, renunciar a la propia voluntad, vamos, más que renunciar, identificar la propia voluntad con la voluntad del Padre, pues es muy doloroso. Es la situación, esta unión de la morada quinta, unión profunda, más profunda, es el estado de Jesucristo en Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga tu voluntad sino la mía. Es la María Santísima de Cristo que abraza la voluntad del Padre
estando sufriendo hasta el punto de que está explotándole las venas y sudando sangre, ¿no? Vamos a las moradas sextas. Morada sexta, que la describe Santa Teresa como una morada de purificación de sufrimiento. Es decir, así como cuando comienza ese estado, la dimensión unitiva, empieza a experimentarse, hay mucha paz, sigue habiendo sufrimiento, pero prevalece. Ahora, para avanzar en esa unión mística con Dios, hace falta purificarse, y muy profundamente, en unas dimensiones de la persona que requieren mucho sacrificio. El alma se profundiza y Dios la prepara para esa unión plena. El alma queda herida del amor del esposo y pasa mucho tiempo entre trabajos interiores y exteriores muy duros antes de alcanzar la séptima morada, y unos trabajos ante los que no puede hacer nada, sino esperar la misericordia de Dios, a quien nota muy próximo, pero que no le libra de esos trabajos y de esas purificaciones. Es lo que se llama la noche oscura. Y esto conviene tenerlo muy claro, porque a veces la gente se cree que la vida espiritual es un paseo por un jardín de... No, 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 que no olvidemos que somos pecadores y que purificar todo eso pues requiere pues mucha purificación. Por eso hay un purgatorio. ¿Por qué? Y en el purgatorio, cuanto más cerca de Dios está, más se sufre, porque el amor te lleva a sufrir más los errores, los pecados, las desafecciones, las ingratitudes que hemos tenido con Dios, pero al mismo tiempo cada vez se está más cerca del Señor. Pues es lo que le va pasando. Cuanto más crece la luz, cuando más crece la unión con Dios, más se profundiza en la purificación. La noche oscura, es decir, esa noche oscura del cuerpo o del ánimo, un desasosiego, una tristeza, una desmotivación, una sequedad, y noche oscura del espíritu, en que uno deja de percibir esos regalos que el Señor le estaba dando y que se encuentra a oscuras, pasándolo duras. Entonces es un momento, esta sexta morada de purificación, de sufrimiento, en que aumenta la humildad, en que se comprende mejor el misterio del dolor desde dentro, desde el amor de Dios, en que se ama ese dolor, porque uno ve, está repeliendo, es que el amor te lleva a repeler pues las cosas malas que hay en ti. Va creciendo la luz, vas viendo con más claridad lo negativo que hay en uno y sufres más también, ¿no? Teresa, en estas moradas sextas, describe visiones, éxtasis, pero también mucha cruz. San Pablo lo dice igualmente. En esta carta segunda Corintios, que estoy comentando en estas últimas semanas en mi parroquia, pues dice San Pablo que, dice, puesto a gloriarme, os voy a decir pues que mis experiencias místicas. Y va hablando de unas experiencias, dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe, fui arrebatado al tercer cielo, que al nivel más alto del cielo, donde experimenté voces que ninguna lengua humana puede repetir, voces inefables. Y dice, pero para que no me engría, se me da un aguijón de la carne que me flagela, y le he repetido al Señor 3 veces que me lo quite y me ha dicho, te basta mi gracia. Porque virtus in infirmitate perficitur. La virtud se perfecciona en la debilidad, en la enfermedad, en la debilidad. Es decir, que es una etapa esta donde
hay grandes, se va creciendo y al mismo tiempo pues hay mucha cruz, porque sin cruz es imposible para un pecador seguir adelante. Entonces es una etapa en la que hay que tener, dice Santa Teresa, es menester tener ánimo, no acobardarse, siempre confiando en esa misericordia divina. Y finalmente, las séptimas moradas, que es la unión espiritual con Dios. El alma se casa con Dios, es la unión mística plena en que se vive en una paz, en una entrega total, centrada en el amor, en la que, por supuesto, que hay grandes sacrificios, pero el alma está en esa unión con el Señor que lo vive gozosísimamente. Ya no hay un yo, por así decirlo, que esté separado de Cristo. No es Cristo quien vive en uno. No es evadirse del mundo, sino todo lo contrario. El alma se vuelve totalmente activa en amor, en servicio, en humildad. Los grandes místicos han sido grandísimos apóstoles. San Francisco Javier llegaba hasta la extenuación el bautizo y tal, y tenía pues, esos arrebatos, esa unión mística con Dios que le hizo pues, reconcomerse cuando estaba a las puertas de China y no le dejaban evangelizar. Murió allí, en la isla de las puertas de China y sin poder evangelizar China, después de haber evangelizado India y Japón. Pues es eso, ¿no? El alma muy activa en el amor, en el servicio, en la humildad, pero, eh, pero muy unida al Señor y no se va del mundo, sino que quiere redimirlo desde dentro, siendo una persona del mundo que está completamente pegada al Señor. En definitiva, y vamos a ir acabando porque ya se nos acaba el tiempo, pues son como 7 etapas que están muy entremezcladas, pero en las que hay, como explica Santa Teresa, un progreso en que se va desde la conversión a la unión plena, un camino que no es lineal, dice Santa Teresa, sino que es progresivo, pero no lineal, donde no se trata de tener visiones o éxtasis, sino dejarse transformar por el amor de Dios. Es un camino al que todos estamos llamados a avanzar en ese castillo interior, y no pensemos que por no tener visión ni contemplación está cerrada para nosotros esta morada. Todos estamos llamados a entrar en esas moradas, en la morada de la unión con Dios. Y las llaves son la oración, el silencio interior, el recogimiento, la humildad, son las llaves. El ayuno, la penitencia, para irse desprendiendo de todas esas cosas que nos apegan, ¿no?, a lo mundano, ¿no? Entonces, bueno, pues, hombre, yo desde luego, si nos animamos a, a leer El castillo interior, pues es muy... Hay una edición que está comentada y ediciones comentadas del camino interior que ayudan mucho a comprenderlo, ¿no? Otros autores, pues como San Juan de la Cruz, Santa Aristain, Teresa Benedicta de la Cruz, de Aristain, que ayudan, pues también son muy afines, ¿no? Hay películas, por ejemplo, Teresa de Jesús, hizo Televisión Española una serie que está muy bien. Luego hay un documental que se llama La Santa, que también pues, pueden ayudar, ¿no?, a conocer a esta gran mística y que... Ay, padre, se quedó congelada su pantalla. Bueno, vamos a esperar un minutito para ver si vuelve a estabilizarse su internet. Se le fue el internet, vamos a esperar que vuelva. Ya volvió.
Ya, padre, se le había ido el internet, pero ya está de regreso. Ya, padre. No se le escucha, está cerrado su micrófono. A ver, Ya, ahora sí, ya. bueno, pues, pero no sé quién lo habrá cortado, yo no. No, es que primero se le congeló la imagen y luego ya se le fue el internet. Primero sí se le Vaya, escuchaba, pero su imagen estaba congelada y luego ya se le fue por completo. Bueno, bueno, no sé muy si bien. haya tiempo para preguntas y están pidiendo bendición de sacramentales también, pero Pues yo no, también no, tengo preguntas. no, no, o una cosa u otra. Ah, yo creo que A mejor ver, las... Marisa, son las y media, que es la hora en Ujú. que tiene que acabar el programa. Ok, Ujú. vamos por unas preguntas entonces. ¿Me dejan hacer primero a mí unas dos, tres preguntitas y luego vamos con las que están escritas? Creo que ahí abarcan. Padre, uno como laico. Por ejemplo, yo que soy casada, que tengo familia, ¿cómo puedo aspirar a llegar a la morada interior, a esa oración tan profunda? También dentro de la misma pregunta, ¿cómo saber cuándo estoy avanzando y cuándo estoy estancada? Bueno, en la descripción de cada morada te dan unas pautas que si las repasan uno podrá discernir pues más o menos pues cuál es la fenomenología, o sea, la manifestación del estado de su propia vida espiritual. Luego también lo puede contrastar con el consejero, el acompañante espiritual que conviene tener, ¿no? Para poder no confundirse en estas cosas, ¿no? Y poder consultar cuando esto. Cualquier persona, o sea, la contemplación, esa unión con Dios, no es patrimonio de los que están fuera del mundo. Si ellos tienen que buscarlo por un camino, con unas reglas, unas normas, y los que vivimos en medio del mundo, pues tenemos que ser contemplativos en medio del mundo, porque la contemplación es un don que Dios da Ujú. cuando se le ponemos a su alcance con la oración, con la penitencia, con la vida eucarística, con la confesión, con el conocimiento y la profundización en la palabra de Dios, ¿no? Ya que, Ok, perfecto. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, creo que no va a haber bendición de sacramentales porque estamos haciendo preguntas de acuerdo al tema, a lo mejor a la siguiente. Este, mm, Hay una pregunta de Sofía Natera, dice, ¿cómo empezamos si aunque una quiera la mente al final, quiere llevarlo todo para adelante como lo ha hecho siempre? La loca de la casa, ¿verdad? Como le dices. claro, por eso decía Teresa de Jesús que es la loca de la casa. Ahí ayuda muchísimo Sí. como el trato con el ángel de la guarda. El ángel de Ujú. la guarda, protector para eso, tiene poder directo si la autorizamos para intervenir en nuestra imaginación, nuestra memoria, nuestros sentidos internos y poner orden en la loca de la casa. Así es. Pero bueno, ayuda también, por supuesto, el tener un plan de purificación interior, ¿eh? Ujú. Como las 6 Mortificación, puertas. no, de mortificación. Ah, de mortificación, sí, sí, sí. Y Claro, también, claro. pues, de purificación. No, por supuesto que sí, claro, sí, pero me estaba refiriéndome Sí. más a lo ordinario. De las 6 Ajá. puertas es más para los ataques extraordinarios. Esto, por supuesto que también hay que purificarse ahí, ¿no? ok, bueno, pues no sé si haya algo más que agregar y si no, pues pasamos a hacer las invitaciones y les comentamos que tendremos de regreso al Padre aquí el próximo mes, el 14 de noviembre, con el tema, él ya lo mencionó ahorita, las obras de San Juan de la Cruz, pues vamos a tratar Ujú. este tema. Denise, ¿tienes alguna pregunta? No, hasta este momento solamente dice, ahora quería nada más si alguien más tenía alguna otra. mm, Creo que no, ahora sí, sí, solamente pues era esa la que quería. Bueno, pues si quieren les doy la bendición, que Sí, tengo que padre. marchar porque tengo otro compromiso Ujú. ahora. Muchas gracias, Entonces, padre. el Sí, Padre. Señor los bendiga, los guarde, los proteja de todo mal, los llene de su gracia y los conduzca por camino de oración,
de contemplación, de unión con Dios, haciéndolos sembradores de esperanza en estos momentos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y por la intercesión de Santa María, que aplasta con su planta inmaculada la cabeza de los inmundos. Amén. Amén. Amén, Padre, A la muchísimas próxima. gracias, Padre. Que tenga un excelente fin de semana y lo vemos aquí el próximo mes. Bendiciones. Bueno, Hasta ahora luego. pues, mande. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí pasamos a hacer las invitaciones a los siguientes eventos del apostolado. Bueno, el domingo, como todos los domingos, los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se transmite por YouTube, por la página de Facebook del apostolado y también por Zoom. Y si alguien está interesado en ser lector del grupo de la paraliturgia, nos puede enviar un correo a apostoladoparaSanación@gmail.com. Este próximo martes, mi compañera Denise y yo, martes 14 de octubre, le invitamos a que nos acompañe al Rosario para liberar y sanar. 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. El miércoles 15 de octubre tendremos con nosotros desde Panamá a Mercedes Morris, también 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Ella nos va a hablar acerca del tema, ¿qué es la santería y cómo nos aleja de Dios? Y el jueves, como todos los jueves, tenemos adoración al Santísimo a las 7:15 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Se transmite solo por el canal de YouTube y recordemos que durante la adoración al Santísimo se reza el Santo Rosario a San José. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que este es un tema que a mí me encanta, el tema del castillo interior de Santa Teresa. Están preguntando dónde pueden conseguir el libro. Yo tengo 2, el del castillo interior, el de las moradas en español y en inglés, y los compré todos en Amazon. Entonces ahí los pueden encontrar. Pero estoy segura que si en la ciudad donde viven hay una librería católica, ahí lo podrán encontrar también. Muchísimas gracias, que tengan un muy feliz y bendecido fin de semana y los esperamos el domingo a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas. Bendiciones a todos. Gracias, Denise, bendiciones. Gracias, Marisa. Hasta luego.